Recuperando la dirección. ¿Recuerdas la historia en la cual mi amigo y yo estábamos perdidos? Pues lo primero que hicimos fue reconocer que nos equivocamos de camino. Ese es el primer síntoma para recuperar la ruta a casa una vez más. Hay una historia que Jesús relata. En ese tiempo tan hostil en el cual vigilaban cada uno de sus movimientos, en dicho relato no solo nos mostraría el rostro del Padre una vez más, sino que nos enseñaría el camino a casa de nuevo. La historia habla acerca de un hombre que tenía 2 hijos. Un día, el menor le pide a su padre la parte de la herencia que le corresponde, para irse a otra ciudad lejos de casa. Antes de proseguir con esta historia, quiero que sepas que en ese momento, los oídos que prestaban atención a esa historia no solo eran religiosos y gente que acostumbraba ir al templo de vez en cuando. También los publicanos y pecadores escuchaban con atención lo que Jesús les enseñaba. Así que esta historia es como un GPS para todos aquellos que necesitan regresar a los brazos de Dios una vez más. Continúo con la historia. Una vez que el menor de los hijos se percató de que en su cuenta estaba depositado todo el dinero y que todas sus pertenencias estaban en el carro de mudanza, se dispuso a irse de casa. Hagamos una pausa aquí. ¿Quién le dijo al menor que se podía ir de casa? ¿Qué lo hizo tomar esa decisión? Prosigamos. El joven tomó todo lo que pudo. Ya sabes, su laptop, Xbox, iPhone y toda su ropa. Ok, sé que no había nada de eso en ese tiempo, pero fue una manera de ilustrarte que el muchacho tomó todo cuanto pudo. El joven llegó a otra ciudad, se rentó un departamento, comenzó a caminar y miró algunos bares, lugares nocturnos y chicas con quien pasar el rato. Pasados unos meses, este chico fue a un restaurante y al pasar la tarjeta Visa Mastercard, el mesero con mucha pena se le acercó y le dijo: «Lo siento, joven, su tarjeta no tiene fondos suficientes». Posterior a esto, tuvo que dejar el departamento porque no había más dinero para pagarlo. Él intentaba pedir trabajo, pero por desgracia esa ciudad estaba en una gran crisis. A causa de esto, el joven comenzó a visitar seguido el Monte de Piedad, hasta que empeñó cada una de sus pertenencias. Además, este chico se dio cuenta de que la calle no era un buen lugar para dormir. Tenía hambre y sed. En medio de su desesperación, fue con un ciudadano de aquella tierra, quien se apiadó de él y le dio un empleo. El trabajo era nada más y nada menos que cuidar cerdos y darles de comer. Este joven se dio cuenta de que los cerdos disfrutaban de su comida y se le antojaba la comida de aquellos animales, pero ni eso le ofrecían. ¿Sabes? Esta historia que Jesús estaba contando era muy simbólica para ellos, porque muchos se sentían como ese hombre, entre lo vil y lo inmundo, y con tanta hambre de volver a casa. Este joven que salió de casa, una casa donde estaba el amor del Padre, ahora se encontraba al lado de unos cerdos sucios. No quiero ni imaginar el olor del lugar, hasta que tocó fondo, y ahí, en su peor momento, volvió en sí. Pudo reconocer y se dijo a sí mismo: «¿Cuánta gente trabaja para mi papá? ¿Cuántas personas le sirven y tienen mucho que comer? Y yo, aquí muriendo de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, confesaré mi pecado y que me acepte como uno de los sirvientes». Este joven entró en el proceso de arrepentimiento. ¿Sabías que el primer paso del arrepentimiento es reconocer tu falla, tu pecado, tu error? El arrepentimiento tiene 2 procesos.
El primero es reconocer que fallaste. Cuando este joven reconoce que está lejos de casa, vuelve en sí, tiene un proceso en su pensamiento, que en griego es llamado metanoia, y esto significa cambiar de idea. El segundo es que él se levantó y retornó a casa de donde un día salió. Este proceso de arrepentimiento se ve reflejado en sus actos. Ahora ya no es solo un pensamiento o un cambio de idea. Ahora es una acción que lo hace levantarse, retroceder y retomar la dirección. Este proceso tiene una palabra en hebreo que es shuv. Es triste ver que muchos tienen un arrepentimiento, pero que no los hace cambiar de dirección. Este era el mensaje de Jesús: arrepentimiento a una nueva vida y volver a Dios una vez más. El mensaje de que se podía regresar a casa, a la casa del Padre. Esto es lo que el pecado nos hizo. Nos sacó de casa, nos sacó del camino, nos hizo a un lado de nuestro propósito. Pero Jesús estaba ondeando una bandera de amor, mostrándoles el camino de vuelta a casa. ¿Quieres saber cómo termina la historia? Este joven no sé cómo hizo para conseguir el boleto a casa, pero estando ya cerca de casa, papá lo miró, corrió hacia él, lo abrazó y lo besó. ¡Wow! El hombre le dijo: papá, perdóname, ¿sabes? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y cuando estaba a punto de decirle que quería ser como uno de sus siervos, su padre le tapa la boca y le dice a los servidores: tráiganle el mejor vestido, vístanlo y pónganle sus anillos. El vestido era lo que a él lo identificaba y distinguía de todos los demás. Sus ropas finas eran la identidad que su mala decisión le había arrancado. El anillo era la autoridad que ellos tenían como hijos. Papá le estaba diciendo al entregarle el anillo que tenía los mismos derechos de antes. Y su padre dijo: pónganle los zapatos nuevos para que pueda volver a caminar sin problemas. El pecado te arranca las ganas de seguir caminando y las fuerzas para seguir de pie. Pero no todo terminó ahí, sino que después hicieron un gran banquete en casa porque el hijo que estaba muerto había regresado. ¡Qué historia tan grandiosa les contó Jesús! Les aseguro que esa historia golpeó cada rincón del corazón de todos aquellos que lo escuchaban. Sé que hoy existen muchos que un día conocieron el amor del Padre, el amor de Dios, el amor de casa y que hoy están fuera y se encuentran entre lo más sucio del pecado. Hoy es tiempo de volver en sí y regresar a casa de papá. Este joven en la historia quiso regresar como un servidor, y eso es lo que hace el pecado, hacerte creer que ya no eres su hijo, y cuando quieres volver a orar y levantar tu voz al cielo, tus oraciones no parecen de un hijo, sino de un servidor. Pero ¿sabes? Te tengo una buena noticia. Dios te sigue viendo como su hijo y te ama mucho. Te aseguro que cuando le digas que te mande a la parte de atrás de una banca, Él te tapará la boca y te dirá: te devolveré todo lo que el mundo te robó. El arrepentimiento nos hace recuperar la dirección. Nos hace recuperar el camino, nos hace volver a casa. Este es el mensaje, un aviso que estaba siendo lanzado a los cuatro vientos, un mensaje de esperanza que nos despoja del peso, un anuncio que nos regresa al abrazo y el beso del Padre. Regresa al abrazo de gracia. Muchos hemos escuchado esta frase que dice que un abrazo dice más que 1000 palabras. En esta historia que acabamos de relatar,
vemos a un padre abrazando a un hijo que lo derrochó todo, que acabó con la mitad de su herencia, que dejó un golpe de desestabilidad económica en casa por algún tiempo, que trajo tristeza, que no le importó lo que papá pensara ni cuánto se preocuparía por él. Mucho menos le interesó cuántas noches su padre no dormiría por pensar en dónde estaría su hijo. Papá bien pudo haberle frenado y decirle: ¿qué haces aquí sin todo el dinero que te llevaste? Papá pudo haberlo confrontado y reprocharle, acusándolo de sus malas decisiones. No me dejarás mentir que cuando tu papá o mamá te mandaron a comprar algún mandado y por alguna extraña razón fuera de este universo te gastaste el dinero en otra cosa, de repente no sabes cómo llegar a casa para decirles a tus padres que el dinero de las tortillas se convirtió en unas papas fritas. Lo que sí puedo ver en este padre es que intercambió el peso de una mala decisión por un abrazo. En un abrazo fundió todo el pasado y llenó el vacío de amor, aceptación y legitimidad del padre. Te seré sincero, yo estaba creciendo con una imagen equivocada de Dios. ¿Sabes por qué? Porque siempre me dijeron que tenía que arrepentirme, pero nunca me hablaron de su tierno y refrescante amor de gracia que te envuelve en su amor. Ser un adolescente con sueños, tener miles de inquietudes y sumarle a eso mi ser extremadamente hiperactivo, te hace tener algunos problemas de identidad, al no ser el prototipo de lo que Dios quiere usar. Y es que a los 13 años eres un invisible dentro de una congregación, o al menos así me sentía yo, sentado en una banca mirando al hermano que tocaba la batería de la iglesia. Pero yo quería crecer, conocer más, experimentar más. No quería estar siempre sentado en una banca como un simple espectador. Y así fue como comenzó mi travesía por un Cabo de Hornos, una ruta donde se me mostraba una imagen de Dios en la que solo para entrar al templo tenía que ser reverente, porque Dios podía enojarse. Una imagen en la que reír dentro del templo no estaba bien, y mucho menos en el altar. ¡Uf! ¡Cállate! Eso podía hacer que un rayo te cayera del cielo. Donde la forma de vestir era crucial para un mover de Dios. Donde tenías que llegar al altar y no hacer oraciones de resorte, porque esas no valían. Una imagen donde el tiempo de oración determinaba mi espiritualidad, donde cometer un error era perderlo todo. Significaba una disciplina de 3 a 6 meses o hasta un año en el que te esperaba una banca fría, donde no podías hacer absolutamente nada más que ofrendar y diezmar. Casi lo olvido. Donde tenías que estar puntual en la primera banca para que todos vieran a los que estaban siendo restaurados. Con esto solamente podía ver la imagen de un Dios que necesitaba algo a cambio para poder aceptarme una vez más. Y ¿sabes? No me sentía hijo, ya que no conocía la identidad de mi padre. Todo ese tiempo me sentí un jornalero dentro de casa, donde tenía que trabajar para ganarme el pan, donde tenía que hacer algo para que Él me amara más. Me tocó crecer con algunos que son hijos de líderes, diáconos o pastores, que dentro de las iglesias están o estaban llenos de odio, rencor, por la presión de tantas reglas y cargas, que esperaban cualquier oportunidad para arrojarse a los brazos del mundo, que preferirían vivir perdidos que vivir en el terror del legalismo represivo que sus padres les imponían, para poder ser ejemplo a los demás dentro de la congregación. Veía y aún veo excelentes líderes celosos por la obra,
pero que no han sabido ser padres. Hoy vemos pastores que han dejado a un lado la paternidad y solo se han dedicado a suministrar y hacer subsistir las iglesias. Es por eso que la iglesia cada día pierde más y más su identidad, debido a que hemos perdido la imagen del Padre y su tierno y amoroso abrazo. La iglesia no es un lugar donde los hijos se vuelven esclavos, sino donde los esclavos se vuelven hijos. Un lugar donde el amor nos lleva al servicio y no a vivir con temor y sentirnos amenazados para servir. Si te dijera que hay mucha gente que hoy sirven en sus iglesias por temor de irse al infierno o ser castigados o simplemente porque si no lo hacen, Dios les quitará todo lo que les ha dado, ¿me creerías? Y es cuando me pregunto, ¿somos atraídos por amor o por juicio? No olvido cuando una persona muy cercana me dijo que su hijo ya no quería ir a la iglesia, porque cada vez que salía de la reunión, salía con miedo de que Dios lo fuera a matar. La persona que me lo contaba parecía una prófuga de la justicia, llena de miedo, como si un rayo le fuera a caer del cielo por estarme contando esto. Es allí donde pensé, esto no es libertad. Recuerdo haberle dicho, tranquila, no pasará nada. Disfrute del amor y el abrazo de su gracia. Usted no es una esclava, usted es hija, y los hijos nos podemos acercar al Padre confiadamente. Y le volví a recalcar, usted es hija, grábeselo, hija, hija, hija. Yo un día entendí que soy hijo de Dios y Él es mi Padre. El Padre me ama y siempre seré su hijo. Esté arriba o abajo, Él me amará en su infinita gracia. Claro que esto no es un pretexto para hacer y deshacer y vivir como se me antoje, sino que entendí que los brazos del Padre están abiertos para mí, si estoy en pecado o en plena santidad, si soy fuerte o soy débil, si hoy oré o mañana no. Él estará ahí para envolverme en sus brazos. No importa qué tan sucio o tan limpio esté, sé que Él estará ahí. Fue cuando conocí a Jesús que pude conocer a Dios, que pude conocer al Padre, que me sentí hijo como Él. Jesús nos enseña un principio. Los discípulos le dicen a Él que les enseñase a orar. Jesús les enseña cómo acercarse a papá y les dice, cuando oren, háganlo así. Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús estaba enseñándoles cómo se tenían que acercar a papá, sencillamente de la misma forma que Él lo hacía, como hijo, con confianza. La palabra dice que entremos confiadamente al trono de la gracia. No hay una persona a la cual un padre pueda tenerle más confianza que a sus hijos. Si tú que estás leyendo o escuchando este libro, dices, Manny, yo quiero conocer al Padre, yo quiero experimentar ese amor, quiero ese abrazo, quiero regresar a casa. Déjame decirte que es posible, y es posible porque Jesús lo hizo posible, al morir en la cruz y abrir el camino a casa una vez más. Si tú quieres ese abrazo del Padre, es necesario conocer el camino. Jesús es exactamente esto. Así que hoy es un buen día para dejar entrar a Jesús a tu vida y poder experimentar este increíble amor. Solo basta con orar y decir, Señor, reconozco que te necesito. Reconozco que estoy perdido y necesito volver a casa. Perdóname, Jesús, tu Hijo amado. Quiero conocerte.
Quiero ser tu hijo y que tú seas mi padre. Entra en mi vida. Amén. Si tú repetiste esta oración y la crees, déjame decirte que te prepares, porque ahora tienes una habitación en casa, cerca de papá. ¡Felicidades! Y tú que estás en una iglesia donde no te han hablado del abrazo de gracia, busca el abrazo de tu Abba, que Él te está esperando con los brazos abiertos. Una iglesia que solo trabaja y trabaja, donde un lineamiento se ha convertido en algo más importante que una vida, que se olvida del amor y la gracia que hay en el abrazo de papá, está igual de perdida que el joven que un día se fue de casa. Nunca olvides lo que te atrajo a sus brazos. Recuperando los sueños y la alegría. Una clase de matemáticas con papá es un verdadero reto. Y un día estaba un papá muy cariñoso con su hijo de 6 años. Enseñándole acerca de números, papá le dice: a ver, mijo, acento norteño, si tienes 5 tacos de pastor y tu primo te pide 2, ¿cuántos te quedan? 5, papá. Eso es todo, mijo, bien dicho, porque los tacos no se comparten. Un pequeño chiste para entrar a esta parte que creo yo nos hizo muy bien. Muchas veces me he pasado por el reclusorio de mi ciudad y ese reclusorio tiene una ventana que da a la calle. Enfrente está el Palacio Municipal y mucha gente transita por allí todos los días. Las veces que he pasado, he podido mirar a algunos chicos asomándose, pegados a la reja, con un semblante en sus rostros de seriedad, otros de soledad, otros con la mirada perdida, pero nunca he visto a alguien que esté con una sonrisa y feliz detrás de los barrotes. Y tú, obvio, me podrás decir: pues claro, Manny, ¿quién va a estar sonriendo y estar feliz estando en prisión? Eso es exactamente lo que quiero llevarte. Hay un momento en la historia del pueblo de Dios en el cual es dominado y llevado cautivo a otra ciudad. Pero hay un salmo que llama mucho mi atención, donde veo a una nación cautiva, detrás de los barrotes. El Salmo 126. Cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa. Las cosas que un cautivo pierde son 2: la capacidad de soñar y la capacidad de poder sonreír. Y estar cautivo no significa estar en una cárcel literalmente. Hay gente que está caminando por las calles de mi ciudad, tan cautivos como los que están dentro del reclusorio. Cautivos de la depresión, de la tristeza, del odio, de la falta de perdón. Cautivos de un terrible y lastimoso pasado que los sigue a todos lados como un grillete frío y pesado. Reír es un gusto que ya no todos saben darse, y soñar ni se diga. Mirar hacia adelante a veces se hace tan difícil, cuando el pasado te grita a tu espalda y tu presente te golpea el rostro y no te deja mirar hacia el futuro. Algunos no están pasando nada de esto que les acabo de decir, pero están sumergidos en el trabajo, ocupados al extremo, tan hundidos en preocupaciones laborales que ni cuenta se dan de que se encuentran cautivos en el interés de ser el mejor trabajador, de tener la casa más grande o el auto más lujoso. Otros, cautivos en las vanidades como ser el o la más popular, el mejor vestido, la más bonita, y puedo tocarte algunos otros ejemplos que me llevarán a lo mismo. Estar cautivo te roba la capacidad de soñar y reír. Tu contexto puede ser verdaderamente apabullante en estos momentos.
como el hijo pródigo que salió de casa, estaba cautivo y tocando fondo. ¿Qué ganas puede tener alguien de soñar y sonreír al lado de unos cerdos malolientes? ¡Nadie! Pero hoy es el día en que podemos volver a soñar y podemos volver a reír. Puedes hacer una pausa a este audiolibro y analizar un poco y echarte un vistazo a ti mismo. ¿Estás en casa? ¿Eres verdaderamente libre? ¿Hay sueños dentro de ti que están creciendo? ¿Hace cuánto que no ríes a carcajadas? ¿Hace cuánto que no cantas sin importar quién lo escuche? ¿Hace cuánto que no bailas de alegría? Vamos, sé que estas preguntas pueden ser muy generales, pero creo que si nada de esto está en ti, puede que ni cuenta te diste de que algo te tiene cautivo. Dios nos dio la capacidad de soñar y de reír. ¿Acaso crees que Jesús no sonreía, que no tenía un sueño, que no cantaba, que no bromeaba con sus discípulos? No imagino a Jesús serio, callado y sin tema de conversación en una reunión, o en alguna de las tantas noches que tuvieron para charlar. A Jesús le gustaba mucho comer. Es más, creo que si Jesús hubiese venido en estos tiempos, los tacos hubiesen sido sus favoritos. Pero, ¿te imaginas a Jesús con ellos por las noches, contando historias? A Pedro preparando unas tortillitas, a Felipe preparando los frijolitos refritos con manteca, o a Mateo llegando con una Coca-Cola súper fría. Mientras que Tomás, probando la cena, de repente dice: ¡Wow! ¡No lo puedo creer! ¡Esto está delicioso! Encerrar a Jesús en un personaje serio y que levitaba por las calles es tan solo un personaje que Hollywood nos ha vendido. Jesús era súper. Lo imagino con una sonrisa siempre lleno de amor. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Muchos llegan a confundir santidad con una postura de seriedad y un rostro de acero, camisa y corbata o una falda hasta los tobillos, según sea el caso. Todavía está presente en mi memoria que algunas hermanas ya hasta usaban el aceite orado como perfume. ¡Qué cosas! Tenemos un estereotipo de santidad completamente equivocado. Santidad es ser como Jesús, hacer las cosas que Jesús hacía y aborrecer todo lo que puede dominarnos y alejarnos de los brazos de papá. Soñar no cuesta nada y mucho menos reír. Experimenta la libertad en Jesús, y no solo me refiero a los que están sin Dios, sino a todos aquellos que ya lo conocen, a los que por mucho tiempo han tenido reprimidos tantos sueños y las ganas de cantar o de reír, fuera o dentro de un templo. Dios tiene pensamientos de bien para ti. Dios no quiere verte en sufrimiento como muchas veces pensamos o nos han hecho pensar, que amar a Dios es estar en dolor y tristeza, de prueba en prueba como la hermanita de los domingos que siempre pasa a dar su testimonio. Es un hecho que vamos a tener pruebas, pero que estemos en un proceso difícil no significa que estamos con la cobija a rastras, amargados y con nuestra cara de santo de rancho. La Biblia dice: estar siempre gozosos. Tesalonicenses 5:16. Y siempre es siempre, no solo cuando todo esté bien, sino aprender a poder bailar bajo la lluvia también. Otro verso que me encanta es este: mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. Romanos 12:12. Hoy es tiempo de disfrutar nuestra libertad en Jesús, de soñar, de reír, cantar, bailar, brincar y huir de las cosas que tratan de cautivarnos. Jesús ya recuperó lo perdido. Ahora disfruta de esa plenitud de la cual podemos tomar todos. Sé feliz en Jesús
y recupera lo perdido en él.